Bueno, ya pueden abrir los ojos. Y para empezar a hablar del tema, vamos a hablar un poquito de antroposofía. Porque nosotros tenemos nuestros hijos en un colegio con una orientación antroposófica y debemos tener algo de conocimiento para poder comprender un poco por qué aquí se hacen ciertas cosas que en otras partes no se hacen. ¿Por qué hablamos de esto que no deberíamos hacer o por qué deberíamos hacer esto cuando en otras partes hacen otras cosas? Entonces, para comenzar, nosotros desde la antroposofía tenemos algo que le llamamos la cuatrimembración y es como observamos el ser humano. Al ser humano lo observamos con unos cuerpos que le decimos los 4 cuerpos. Y esa cuatrimembración es la que desde la visión médica y obviamente desde la visión del maestro también y desde la mirada antroposófica, nosotros observamos ese ser humano. Entonces tenemos todos, cuando nacemos, tenemos un cuerpo físico. Este cuerpo físico que recibimos cuando el bebé sale de la madre, tiene algo que nos llama la atención y es esa estructura que él tiene, que es esa configuración y es eso sólido que él tiene y que ahí tenemos todavía esos huesos, ya los tenemos conformados tal cual van a ser, solo que les falta crecer. Es lo único que les falta a los huesos, pero ellos ya están configurados en número, en forma, ¿sí? Lo único que necesitan es estirarse, ellos no se van a deformar, en esa forma se van a formar más. Si a un niño no le nace un huesito, no es que va a crecer y le va a nacer el huesito y le va a crecer, no, él ya está completo en su estructura sólida y en los huesos. Y ahí, en esa parte, estamos nosotros, decimos desde la visión antroposófica, que estamos emparentados con el reino mineral. Allí está lo sólido que tenemos nosotros, está en ese reino, en lo mineral. Y luego, después vamos creciendo y es de 0 a 7 años que se va conformando esto que nosotros llamamos el cuerpo etérico, que es eso blandito, acuosito, y ahí es lo líquido que habita en nosotros. Y estos órganos, que están también desde que nacemos, no están desarrollados en forma y tamaño y en función. Ellos empiezan a adquirir unas funciones a medida que van creciendo. ¿Qué pasaría si nosotros a un bebé recién nacido le damos una sopa con frijoles? ¿Podría ese niño digerir? ¿Sí? Nos puede morir porque no está diseñado. Él se alimenta de la leche materna porque es un alimento que viene procesado y listo para que el niño lo pueda recibir adecuadamente. Eso quiere decir que ese cuerpo etérico termina de estar listo a los 7 años. Esa conformación de cómo va a quedar su función se va haciendo paulatinamente y se va desarrollando hasta que cumple 7 años. Y a eso lo llamamos que está emparentado con el reino vegetal, porque es allí donde está la mayor cantidad de vitalidad, de lo líquido, ¿sí? Allí es donde crece, se reproduce, es donde el niño crece también muchísimo y avanza en muchas cosas del humano. Es en ese proceso que él aprende, por ejemplo, a caminar, que es algo como wow, ¿no? Aprende a hablar, pero esas cosas las aprende gracias a ese desarrollo de la vitalidad. Entonces necesitamos de 0 a 7 que se construya, porque es hasta los 7 años cuando se da la formación de los diferentes órganos y entre ellos el cerebro se forma y se cierra ese lóbulo frontal, pero ahí solamente se forma, se termina de formar y es cuando el niño está listo para sentarse en un aula de clase a prestar atención. Antes de eso, él no está maduro, no está listo. Entonces, por eso, pues si lo metemos antes a estudiar, pues el niño va a estar queriéndose parar y no va a querer prestar atención. Y luego, de los 7 a los 14 años, construimos ese cuerpo astral. Y ese cuerpo astral simplemente es el cuerpo que permite que el alma pueda entrar o salir. ¿Cómo opera nuestra alma? Eso depende de cómo hayamos configurado y construido nuestro cuerpo astral. Y eso necesitamos estas bases. O sea, si el niño nace incompleto, ya viene con un problema. Pero si de 0 a 7 no pudimos permitirle ese sano desarrollo, que él pudiera hacer todo lo que tiene que hacer en esos primeros años, ¿sí? Como que pudiera, por ejemplo, ser alimentado adecuadamente, que pudiera gatear, ¿sí? Que le permitiéramos caminar, que lo acompañáramos
amorosamente y con este ambiente cálido que le damos, este cobijo. Entonces, todo eso permite que se pueda desarrollar adecuadamente. Entonces, asimismo, de 7 a 14 años, que es lo que nosotros llamamos el segundo septenio, es ese momento donde construimos el espacio interior para el alma y cómo pueda el alma entrar y salir de nuestro cuerpo. Y aquí está relacionado desde los elementos con lo aéreo, porque es este cuerpo astral el que nos permite que esa alma pueda entrar o salir, o sea, que nos permite que podamos movernos, ¿sí? Y que podamos desplazarnos y que podamos sentir, porque gracias al alma es que sentimos. Entonces es gracias a eso aéreo que tenemos que nos podemos mover. Y hay 3 órganos representantes de ese cuerpo astral que son los que nos traducen a nosotros el alma, o sea, como que recibimos el alma a través de ellos. Uno es el sistema nervioso, entonces el sistema nervioso está muy expuesto en los sentidos, como los ojos, los oídos, allí hay ramificaciones en el tacto. Entonces, a través de esa formación, de ese desarrollo sano de ese sistema nervioso, es que nosotros vamos a permitir que el alma entre, esas señales, cómo nos entran y cómo salen. A través del pulmón, de la respiración, como se dice que el alma está en el aire y que cuando entra en contacto con nuestra vía aérea es cuando el alma entra a nosotros, y a través del riñón, desde la vía sanguínea, cómo el alma recibe a través del riñón la señal que le entrega el corazón y que le entrega toda la circulación, hace contacto con el riñón. Entonces vemos estos 3 puntos tan importantes que se relacionan con el pensar, con el sentir y con el actuar, que viene desde la sangre, desde el riñón. Y aquí estamos emparentados con el reino mineral, y hasta aquí solo tenemos algo que los animales también tienen, que es la capacidad de movernos y la capacidad de sentir. Pero el ser humano, en su proceso de desarrollo que ha venido, entonces hace algo más que se culmina y que comienza desde los 14 hasta los 21, cuando digo comienza, no es que él no esté obrando desde aquí, obvio sí está obrando desde aquí, puede ser afectado desde aquí cualquiera de estos órganos, pero es como cuando ya los otros están maduros y listos, y ya ahora sí se hacen todas esas como procesos del yo, de esto que ya nos hace seres humanos. Y el elemento que empieza a aparecer aquí es el calor. Cómo se distribuye el calor en nuestro cuerpo es la señal de cómo está obrando el yo en nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos manos frías, como las tengo yo en este momento, quiere decir que mi yo no está llegando hasta las manos. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi yo? ¿En dónde estaré yo de pronto con mucha conciencia y mucho trabajo mental aquí para poderlos ver a todos y entregarles todo esto que tengo? ¿Y dónde está? ¿Qué órgano es el representante o por dónde viaja o dónde hace contacto el yo con nosotros? Es a través del corazón y la sangre. Eso quiere decir que está en todos lados. Él se mete con todo el mundo y él es el que dirige absolutamente todo. Porque si un órgano no tiene sangre, se muere. Entonces da necrosis. Entonces aquí estamos ya con la configuración humana. Estaríamos listos. Entonces podemos ver este recorrido un poco, para algunos corto, para otros largo. Para nosotros ya es cortico, pero para esos niños que están comenzando, está largo. Entonces vemos cómo es de importante poder acompañar con conciencia a los niños en ese sano desarrollo, para que todas las cosas que vayan ocurriendo, de acuerdo a cómo lo vamos haciendo, pueden afectarlos o pueden, por el contrario, beneficiarlos. Entonces tenemos aquí, como a mí me convocaron para hablar más que todo de los niños del segundo septenio, entonces voy a reforzar ciertas cosas del segundo septenio para que la parte que sigue de la charla podamos comprenderla con mayor claridad. Entonces, el segundo septenio decimos que es donde generamos y creamos el cuerpo de hábitos. Es aquí donde todo lo que hemos aprendido, hemos visto de nuestros padres, hemos imitado en los primeros 7 años de vida, es aquí donde realmente nos vamos a reafirmar, vamos a darnos cuenta, y ahí es donde ellos nos miden el aceite, es ahí donde ellos quieren siempre salirse y nosotros a veces, como ya ellos nos hacen caritas y todo, entonces nosotros ahí como que perdemos el año y ahí vamos perdiendo mucho de lo que habíamos ganado. Aquí es donde se adquieren las reglas de la familia, se iba a misa, se lavaban las manos antes de ir a almorzar, te lavas los dientes al acostarte, siempre te pones pijama, tiende la cama cuando te levantes, todos esos hábitos se van a
a dar y se van a cumplir se van a incorporar en ese segundo septenio. Cómo ser un buen estudiante, cómo acompañarlos a ellos y guiarlos para que ellos en la vida futura sean unos buenos estudiantes. Y la pedagogía Waldorf nos ofrece cosas maravillosas como que ellos aprendan y vivencien y aprendan a amar el estudio, no que sea como algo que entra, que nosotros decimos que entra muerto. Aquí no, aquí entra con vida y eso es lo que lo vivifica. Cómo vemos la religión, si hay religión o no en nuestra casa, es ahí donde queda instaurado. También aprendimos a mentir, aquí es donde empiezan ellos a intentar mentir, pero necesitan ese adulto presente que les ayude a encontrar esa moral y aprendemos a ser leales. Hay unos cambios físicos muy marcados que son muy importantes en este segundo septenio y por ejemplo es que la respiración se amplía y se hace más fuerte, más profunda. Comienza a correr, jugar y este niño debe correr, jugar porque necesita más oxígeno para que pueda ser llevado a la sangre y asimismo se dé la buena encarnación del yo. Tener en cuenta que el hierro, nosotros decimos desde la antroposofía, el hierro es el metal de la encarnación. Y aquí, en este segundo septenio, justo en el Rubicón, hay decimos una formación de sangre por la médula de los huesos. Entonces hay una formación mayor de sangre y esto todo es estimulado por ese correr, por ese respirar del niño. Entonces por eso es de vital importancia que los niños corran, jueguen, brincan, salten. Y es ahí, en ese momento, donde ellos alcanzan el ritmo del adulto, de una respiración por 4 latidos por minuto. Y esto es lo que nos permite que se pueda generar ese espacio interior para que se haga una buena encarnación cuando venga esa nacida del yo, cuando nazca esa alma, pues ya haya un espacio interior donde él pueda entrar y salir, porque este cuerpo astral es el que permite que el alma entre y salga de una forma adecuada a nuestro cuerpo. Entonces, todo esto nos permite desarrollar autoconciencia, juicio y la sensación de lo verdadero. Esto nos da esa calma de nosotros poder realmente decir, esto como que sí, como que no. Pero es que hayamos construido adecuadamente y podamos ir hacia adentro y podamos darnos cuenta y sentirlo. Y hay un lema desde la antroposofía que marca nuestro segundo septenio y es: el mundo es bello. Y el mundo es bello en la naturaleza. Ahí es donde es bello. Ahí es donde realmente podemos ver la belleza que nos regala el mundo, porque no es en las pantallas, no es en las noticias y a veces tampoco, bueno, sí en la casa, pero a veces no. Pero donde encontramos realmente un mundo bello es en la naturaleza y por eso hay que pedirle a los padres, y hay que, por favor, llevar los niños a la naturaleza y la autoridad amorosa, que cuesta un montón. Yo siendo mamá de 6 hijos, es un esfuerzo permanente, diario, ¿sí? Para no degollarlos. Yo a veces les he dicho, a veces cuando ya estoy así a veces entiendo por qué hay mamás que pueden maltratar a los hijos. O cuando ya les digo, oye, estoy cansada, creo que te estás pasando y no te va a gustar lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo sería el ideal? El ideal sería que ellos jueguen, corran, ir a la naturaleza, espacios amplios, poco o nada de medios electrónicos, música, arte, que ese es el idioma del alma. Y ahí podemos encontrar ese espacio interior y conectar, porque el alma lo tenemos que también como identificar como un instrumento, como que no es un instrumento, nosotros somos el instrumento del alma y somos como que el músico es el alma. Entonces, cuando nace, él está afinando todavía, no lo sabe todavía, entonces por eso contestan feo. Por ejemplo, los adolescentes, cuando lleguen allá sus hijos se darán cuenta cómo es de chévere. Entonces, pero si ellos en ese segundo septenio nosotros les permitimos que tengan contacto con la música y el ritmo y la melodía, todo eso va haciendo que ellos puedan empezar mucho más rápido que otros a aprender a manejar ese instrumento. Y los errores que lastimosamente se cometen hoy en día es que los niños ya no juegan porque de pronto o no hay tiempo, no hay espacios, o porque lastimosamente los reemplazamos por unas pantallas. Porque cuando son chiquitos y están muy cansones y uno les pone un iPad o les pasa el celular o les pone una televisión, entonces ellos se quedan ahí. Dice, wow, como dice mi marido, el atrapabobos, ahí se queda. Y uno, ay, descansa. Y cuando empiezan a crecer, uno es, venga a comer, vea, apague eso, vea, yo le dije que no, vea, es que está tarde. Y ahí ya no se quieren despegar y eso es un problema.
Los espacios muy pequeños, lastimosamente, pues a veces vivimos en casa, son espacios muy pequeños, los juegos electrónicos. Esto genera demasiada ansiedad, o la ansiedad de los adultos también los afecta a ellos. Lastimosamente es una etapa donde las niñas, y bueno, los niños también son muy vulnerables al abuso sexual, y pues sobre todo en ese despertar de la sexualidad que se da entre los 10 y 13 años en las niñas, que se ponen como ahí, que van cambiando, ahí es donde más las debemos cuidar. ¿Qué consecuencias tenemos de que no hagamos esto bien en el segundo septenio? Y aquí no hemos hablado todavía de los efectos de los medios electrónicos. Yo quiero tener una base para que ustedes comprendan eso de qué pasa con los niños en el segundo septenio. Entonces, ¿qué pasa? En la adolescencia empiezan estos niños a cortarse, porque no pudieron construir ese espacio, no se pueden sentir adecuadamente, y para que sentirse, ellos necesitan sentirse, entonces se hacen daño, se cortan. Los niños empiezan a tener una masturbación, ¿sí? Empiezan como a fijarse, a tener estas fijaciones y estos orgasmos pues con el cuerpo, pero todos con el objetivo de que ellos se puedan sentir. Empieza el consumo de la pornografía. Aquí los traumas y todo lo que no hagamos bien, que pase a los 12 años, puede generar un trastorno obsesivo compulsivo en la edad adulta, porque ellos tienen esa intención de sentirse, y cuando hay un estado de supervivencia que se vive con demasiada ansiedad en ese momento, pues eso lesiona a la persona para el resto de la vida. Aquí es donde se empieza a gestar esa tendencia adictiva, y lastimosamente, pues cuando entran con toda esta ansiedad, este instrumento que no saben manejar, pues una forma de liberarse y de desconectar eso que sienten tan incómodo, que ellos no saben qué sienten, es a través de las adicciones. Y bueno, uno de los grandes problemas que tiene la humanidad hoy en día es permanecer en estado de supervivencia. Y todos realmente, pues, hemos pasado por esas situaciones, pero tenemos que cultivar algo diario para que, como decir, una oración, la meditación, algún deporte, y bueno, los niños, por ejemplo, la música, para que no tengan que estar en esos estados de supervivencia y podamos salir y entrar, porque definitivamente la humanidad, como está pasando hoy, pues a todos nos lleva. Estas son algunas de las indicaciones de las consecuencias que están teniendo los niños hoy, y desafortunadamente 1 de cada 7 adolescentes se está autolesionando en Colombia. Las cifras a nivel global son increíblemente altas, es realmente de no creerse. No sé si alcanzan a escanear el QR para que se lleven la noticia, o las pueden buscar para que ustedes mismos corroboren lo que está sucediendo hoy en los adolescentes, en los niños y los adolescentes, en ese tratar de encontrarse a ellos en un mundo que realmente no los está cogiendo como debiera. Y este es un problema grande, porque el siguiente podría ser cualquiera de nuestros hijos. Esto tiene un resultado que es bastante particular, y ya hoy lo podemos evidenciar en muchas situaciones. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is it? Como adultos hoy nos atascamos en cosas tan simples y tan sencillas. Imagínense lo que van a enfrentar nuestros hijos. Bienvenidos a la charla de medios electrónicos. Y el desarrollo cerebral. Entonces, esto es lo que me han pedido que hable, y la maduración y la diferenciación de la corteza cerebral, y sobre todo la frontal, que es la que nos da esa capacidad de juicio, de razonamiento de nuestro cerebro, se madura durante toda la vida del niño, hasta los 20 años, porque sabemos que a partir de los 21
se hace ya, nace el yo, nace ese ser humano. Pero hasta los 20 años se termina de madurar. Cada etapa de la vida va madurando el desarrollo específico de su cerebro y va adquiriendo las capacidades y habilidades. Por eso si nos saltamos etapas, si le entregamos antes de tiempo a los niños, pues vamos a tener un daño, y es un daño a nivel cerebral. Y aquí surge esta pregunta que es a veces confrontadora. Si el niño presenta la madurez, o sea, esta pregunta es si pensamos que el niño presenta la madurez interna como para afrontar las exigencias tentadoras de los medios electrónicos, ¿sí? Si puede ser que nos expongamos a daños e incluso trastornos por su uso. ¿Se lo han preguntado ustedes alguna vez? Si ustedes entregándole y dándole el celular a su hijo puede generarle algún problema. Cuando yo estudié medicina escolar, yo usualmente veía una película con mis hijos a la semana. Y yo me creía la mejor mamá, porque una vez, pues yo creyendo que los medios son muy malos, ¿no? Porque vengo pues trabajando, estudiando todo lo natural. Y resulta que mi profesor de medicina escolar me dijo, ¿tú le darías cianuro a tu hijo una vez a la semana? Bueno, fue fuerte para mí. ¿Y qué podemos hacer con la educación en el uso de los medios digitales? ¿Debería educarse a la etapa madurativa de los niños y de los jóvenes? ¿Debería adecuarse? ¿Debería entregárselos a los niños desde muy temprana edad? En una infancia sin computadoras, ¿sí?, sería el mejor punto de partida para estos niños, desde lo que acabamos de ver, de esa etapa madurativa del niño, cómo él debe ir, explorar en la naturaleza, para que pueda realmente madurar. Si hay más movimiento, alegría en la convivencia con la naturaleza y encuentros con objetos del mundo análogo, vamos a tener más herramientas para poder enfrentarnos a la tecnología. Así vamos a poder estimular adecuadamente ese desarrollo cerebral, que ese desarrollo cerebral se va dando gracias a que imitamos a otro ser humano, a que compartimos en la naturaleza, a que yo puedo distinguir la distancia, a que puedo sentir con todo mi cuerpo, a que puedo oler. Aquí me faltó algo. Se necesita de capacidades cognitivas muy desarrolladas para poder hacer frente a las exigencias del mundo digital. ¿Ustedes creerían esto? Esta es una tesis que la desarrollaron estos dos personajes, de la cual sale un libro que se llama La mentira de la educación digital, porque nuestros niños desaprenden a aprender. Y estos son los puntos que yo resalté. No mejora el aprendizaje y puede perjudicar el desarrollo, atención, autorregulación y aprendizaje profundo. Una infancia sin computadoras es el mejor comienzo para la era digital. El uso precoz de medios digitales altera ritmos cerebrales y procesos de maduración. Recomienda espacios libres de medios digitales en el jardín y en la primaria. Evitar medios digitales antes de los 12 años, priorizando juego, movimiento y relaciones humanas. Y este es un mito que tenemos muchos hoy en día porque nos lo han venido vendiendo desde hace muchos años. Quien no inicia a sus hijos tempranamente en los medios digitales les va a dificultar su futuro. Y no hay un pensamiento más equivocado y fatal que ese, porque en efecto, para poder lograr que ellos se adecúen a ese mundo que les espera lleno de elementos digitales, lo primero que necesitan es desarrollar las capacidades necesarias para el desarrollo del dominio de cada uno de esos medios, y eso tiene que ver con el desarrollo personal de cada uno de ellos. Y son estos mismos personajes que nos han vendido esta historia los que en efecto hacen todo lo contrario. Bueno, a mí es que esto me dejó impactada. O sea, me dejó absolutamente fascinada. Los tipos que descubren, que inventan, que lideran el movimiento pro pantallas, entre comillas lo lideran, es decir, los que inventan y los que lanzan todas estas aplicaciones, cuando contratan a las nanis que van a cuidar a sus hijos, les hacen firmar un contrato donde estas nanis dicen que no van a tener pantallas delante de los niños. No pueden mirar el móvil mientras el niño esté delante. Se han llegado a poner cámaras en las casas. En los parques, si alguien ve a alguna nani con un móvil, puede hacerle una foto y lo sube a una plataforma donde uno comprueba si es la suya y las pueden despedir.
Es decir, los que más saben de estos temas, porque son los creadores, protegen a sus hijos de ello. Y para mí esto es muy significativo, porque si tú eres la persona que estás detrás de la creación de estas aplicaciones, de estos dispositivos, y proteges a tu hijo, es que hay algo que sabes que no te interesa que tu hijo vea o capte o se enganche. Y justamente ese desarrollo se trata de esto, conexión humana. Es lo que necesitamos permitirle a nuestros hijos, esa experiencia humana de conectarse a todo lo que los rodea hoy. Expertos de muchas universidades hoy vienen haciendo múltiples estudios en este aspecto y ya tienen claro que para enfrentar el futuro digital se necesita creatividad, confianza, pensamiento autónomo y capacidad de acción. Esto para invalidar ese pensamiento de que los niños necesitan estas herramientas tecnológicas a la mano hoy para poder desarrollar su futuro. Es justamente todo lo contrario. Y hay un personaje que me llama mucho la atención, no sé si lo conocen, es Jack Ma, el dueño de Alibaba, un tipo que viene desde muy abajo, que de su historia ha sido un tipo que fue, no pudo ingresar a las mejores universidades porque nunca pudo pasar a las universidades. Fue cuando McDonald's entró a China, contrataron a 24 personas, él era el 25 y fue el único que no contrataron. Ha sido el tipo más rechazado en la historia laboral, ¿sí? Pero hoy es uno de los tipos más ricos del mundo, es el dueño de una empresa gigante a nivel global que da un mensaje muy interesante. From university, I was teaching in the university for 6 years. So I said, everything I taught my students are the things I learned from books. What if I go out, spend 10 years, experience all the things, whether fail or succeed, I go back to teach again. That was my original thinking doing Alibaba. The way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique. That is, machine can never catch up with us. What are those skills that you think you need to teach? Value, believing, independent thinking, teamwork, care for others. The knowledge may not teach you that. Folks, that's why I think we should teach our kids on sports, entertainment, the music, the painting, art, to making sure humans should be different from, everything we teach should be different from machine. If the machine can do better, you have to think about it. Bueno, entonces hasta aquí hemos hablado de esos efectos neurológicos, pero de comportamiento, de imitación, de que el niño no se puede mover. Pero hay otro tema, que es todo lo que pasa con los campos electromagnéticos y toda la radiación que recibimos cuando estamos expuestos a estos aparatos. Y podemos ver que el niño tiene todavía muy blanditos esos huesos, todavía las estructuras no se han consolidado por completo, no se han terminado de formar, pero además son muy delgados. Y vemos cómo el efecto del celular, por ejemplo, puede impactarlo muy fuerte, a diferencia de un adulto. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Él produce efectos físicos graves. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio de 29,000 niños y mostró que desde el embarazo hasta los 7 años, los niños que estaban con radiación de teléfonos móviles y los baby phones desarrollan más trastornos de conducta, ¿sí? Más hiperactividad, déficit de atención, hiperactividad, y por supuesto mucho más los niños que desde el vientre, 80% más, los niños que desde el vientre han estado expuestos a el celular. Estas son unas tablas, ahorita les comparto el libro que pueden ver esto, estas son unas tablas donde se hizo un estudio, el estudio Barmek, que fue un informe que se lanzó en el año 2013, donde tomaron, estos son estudios que se vienen haciendo desde hace 40 años, pero en el 2013 el 100% en ese momento era de 337,000 niños
y 105 niñas que ya tenían diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad por el consumo de medios electrónicos. Y se vio cómo esto aumentó significativamente en los niños entre 9 y 10 años, más del 34%, de menores de 19 años, más del 42%, y toda la población entre niños, adultos, de más del 49%. Eso pues lo podemos ver como todo aumentó un 42%, pero esto aquí les pongo los hitos que han venido marcando en la introducción, por ejemplo, Facebook, a partir del 2004, YouTube en el 2005, el Android, que Google compra Android en el 2006, en el 2007 nace el iPhone y el Kindle, y entonces ahí vemos cómo estas tecnologías han influido y han invadido nuestro planeta. Entonces ya todo el mundo tiene una pantalla. Ahora es un lujo no tenerla, ¿no? Y ahora tenemos casi que pagar para no tenerla, y hay gente que paga millones por irse a un retiro y no tener contacto con ninguna pantalla. Los efectos a largo plazo desde lo médico, cáncer, infertilidad, trastornos neurológicos ya demostrados. Yo tengo un caso que a mí me parece demasiado, porque pues yo soy una médica que trabaja medio tiempo, mi consulta tampoco es que esté tan llena, es una consulta privada, no trabajo en una EPS como pero ya para mí un caso es wow. Un chico de 21 años con una esclerosis lateral amiotrófica, y cuando yo le pregunto a la mamá, es un proceso degenerativo del sistema nervioso, y degeneración es que el niño para mí no se ha movido, le pregunto a la mamá, ¿tu hijo hacía deporte? No, pero el mejor estudiante, súper buen estudiante, siempre ocupaba las primeras notas, y le gustaban jugar, sí, le encantan los videojuegos, es el mejor en los videojuegos, y como es tan juicioso, yo le compraba todos los videojuegos, y entonces el niño no tomaba sol, una de las causas más graves, no se movía, y fuera de eso estaba conectado, porque además tenía 21 años en ese momento, se había graduado del colegio a los 16, era el mejor estudiante, todo era el mejor, pero el niño en este momento, 21 años con una esclerosis lateral amiotrófica, o sea, ya un deterioro del sistema nervioso. Y eso no son cosas que están pasando lejos de nosotros. Esas enfermedades son por allá en Europa, donde no hay sol, donde la gente no tiene pues, luz, movimiento, naturaleza. Aquí, pues estos códigos QR que son en Alemania, pero pues algunos creo que podemos encontrarlos en inglés, pero ahí podemos encontrar datos importantes de estos estudios que se hacen. Y usar el celular en menores de 20 años aumenta el riesgo de tumor cerebral. Ya está, eso ya es ciencia, eso yo no me estoy inventando, eso ya está en los libros. Niños con pantallas. ¿Qué pasa con el niño con pantalla? Solo estimulamos los ojos y los oídos. Ya. Que los dedos. Pero los dedos no están sintiendo algo plástico, algo que no concuerda. O sea, no hay una conexión lógica ni real. Los otros órganos de los sentidos pierden por completamente la vitalidad, están completamente desvitalizados. Limitan su motricidad fina, alterando la integración sensomotora. Entonces ellos ya no pueden, son niños. Les voy a decir lo que mi hijo Mateo dice de los niños. Él me dice cada ratico, mamá, es que los niños parece que fueran en cámara lenta. Yo no sé por qué, mamá, pero ellos cuando corren se ven como en cámara lenta. Él le sorprende mucho ver niños, y entonces él mismo hace el comentario, qué extraño que ellos sean así. El consumo prolongado reemplaza el tiempo que podría estar con otros seres humanos y el mundo análogo. Es muy triste. Mi hijo no tiene nada de medios electrónicos, no, pero él me cuenta que sus amigos se reúnen a tal hora a jugar en línea, todos los amigos, y eso pues a mí me parece como, y es algo que yo sí quisiera como alzar la mano y decirle a los padres, ¿qué hacemos? Hablemos. Yo sé que es a veces encartoso tener a los hijos molestando, pero turnémoslos. Por ejemplo, yo aquí me lo turno con unos papás y les digo, vénganse para mi casa, váyanse para su casa, pero hagamos algo que ellos interactúen y saquémoslos de allí. Aparentemente se tranquilizan, pero la inquietud y los nervios aumentan, porque los estímulos que tienen los niños son demasiados, son miles de estímulos por segundo, y eso es totalmente irritativo en el sistema nervioso, y eso es completamente estimulante. El tiempo usado en pantalla disminuye el radio de acción de los niños y favorece el sedentarismo. Obvio, pues ¿quién se va a querer mover? Aquí, a un clic, y a un clic puedo hacer un mundo de cosas, paso mundos,
mato gente, hago de todo, pues a un clic. Trastornos del habla, concentración, hiperactividad y agresividad. Bueno, esos los tenemos clarísimo, pero esos trastornos del habla es porque ese niño no habla con nadie. Nadie lo escucha tampoco, él no escucha a nadie, o sea, eso está ahí totalmente muerto y menos en la vida real. A través puede escuchar una voz muerta allí que le dice cosas, pero realmente eso, el oído es el único sentido que no se puede engañar. O sea, que todo lo que venga por ahí no es cierto. Y eso el cuerpo lo reconoce. Y eso genera una disociación. Es como que, ¿qué? Entonces ahí es donde nos volvemos mentirosos. El 70% de los niños en preescolar usan el celular de sus padres por 30 minutos al día como mínimo. Eso me pareció poquito. Cuando llegan los niños chiquitos a la consulta, o sea, yo apenas los veo le digo, por favor, guarde eso. O sea, no me lo deje. No, que se va a poner histérico. No me importa, guárdelo. Aquí le controlamos la histeria. Baja concentración. Y esto es un estudio que hicieron, Google hizo este estudio, y dice que en el año 2000 el tiempo de atención era de 12 segundos de las personas. Al año 2013 el tiempo de atención es de 8 segundos. Y oh sorpresa, el pez dorado tiene un tiempo de atención de 9 segundos. Pues ahora estamos casi que peor que Dory. La capacidad cognitiva y aprendizaje, creemos que porque los videojuegos entonces son multitasking, pueden hacer de todo. Claro, pero tienen el síndrome de déficit de atención y hiperactividad. Ese reggaetonero. Y entonces la capacidad de lenguaje puede atrofiarse, porque ya no leen. Se ha cuadruplicado, los niños no leen, porque qué pereza. Leer implica la voluntad de hacer el esfuerzo, de leer. ¿Qué es eso? Horrible. Y bueno, qué bueno que yo les puedo decir que una de las formas que uno puede empezar a involucrar a los niños en la lectura es, por ejemplo, comenzarle a leerles. Comenzar nosotros a leer libros también, para que nos vean, nos imiten. Yo tengo una maestra maravillosa que les pone tarea, 20 minutos mínimo al día vas a leer. Y como ellos están en el segundo septenio, qué mejor hábito que van a empezar a adquirir. A veces en la consulta me dicen los padres, es que yo le dejo ver a mi hija todos los días, después de comer, le dejo ver 30 minuticos de televisión antes de dormir, solo 30 minuticos. Y si todos los días, después de comer 30 minuticos, le estás dejando ver televisión y a la misma hora y por el mismo canal, pues créeme que ella va a quedar matriculada para toda la vida con ese hábito. Entonces es muy importante eso. Estos efectos del uso masivo que se generan por la falta del movimiento, que nos están causando en muchos niños sobrepeso, que nos están generando trastornos del sueño en los niños. Uno dice, imposible. Si la época más vital de la vida es ese segundo septenio y deberían dormir profundo, pues no duermen. Hay niños que no duermen y les tienen que dar melatonina, que es para el viejito. Perdón, para nosotros. A mí a veces me toca tomar melatonina. Trastornos del desarrollo y obvio de la conducta. Vaya, quítele a un muchachito el celular cuando está ahí como en éxtasis, dopamina, porque como todo es rápido, la recompensa es inmediata, entonces eso eleva la dopamina y entonces el niño se siente feliz como cuando toma café y entonces el niño les está preguntando, y aún así, sabiendo todo me lo das, y el niño te dice, imagina lo que me va a costar reparar el daño físico en mi cuerpo y la terapia para sanar tu decisión. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Una vez estaba yo en PriceMart y mis hijos me pidieron una torta de PriceMart, qué pena a los que les guste, yo no comparto eso, pero me pasa con el celular y entonces me dijeron, mamá, cómprame esta torta. Y yo les dije, no les voy a comprar esa torta, la hacemos en la casa. Ay, mamá, tú siempre, tú tan mala. Yo dije, ¿mala? Mala sería si te la doy, porque yo sé que es mala. ¿Cómo te la voy a dar? Santo remedio, nunca más me volvieron a pedir. Lo saben, lo tienen claro, yo no lo hago, pero no lo hago por convicción, porque es lo mejor para ellos. A mí no me da pesar, a mí no me da pesar no darle celular a mi hijo, a mis hijos, no me da pesar, porque pues me da más pesar dárselo. Recomendaciones médicas del uso de tecnología, esto fue algo que se hizo en Viena, una reunión de todos los consensos, para saber qué era lo mejor para el 2016. Conversaciones con celulares pocas y cortas. Menores de 8 años, no usar teléfonos inalámbricos. De 8 a 16 años, solo llamadas de emergencia. En la casa, telefonía fija. El uso de cable LAN no ofrece radiación, o sea que sería lo mejor, pero si tiene Wi-Fi, por favor, desconéctelo cuando no lo vaya a usar.
Porte su celular en encendido, fuera de su cuerpo, ni en el bolsillo del saco. Por favor, esto es para todo el mundo, ¿no? Esto no es solo para niños. Trate siempre de llamar, siempre con el celular lejos del oído. No lo podemos pegar aquí. Cuando no lo necesite, póngalo en modo avión. Menos apps significa menos radiación. Si ustedes tienen muchas apps, tienen mucha radiación en su teléfono, evite lugares con mala señal porque resulta que él empieza a buscar y amplifica la radiación. Entonces, si usted ve que no se puede conectar, mejor apáguelo y espere llegar a un sitio donde tenga mejor conexión. Cuando compre un celular, elija el que tenga menos valor de radiación. Eso quiere decir el SAR, que tenga menos radiación. Evite hablar en el carro porque ahí hay una señal que es un poco más mala. Entonces allí es donde uno a veces necesita hablar porque no tiene tiempo y lo pone en el carro. Obviamente pues en los buses y obvio pues el que no falta, el que está mirando acá y se choca, ¿no? Entonces evitar eso. Aquí podemos encontrar muchas cositas donde nos dicen todos estos cositas de Viena. Bueno, hay muchas iniciativas médicas que están ya como uniéndose para poder reportar esto, porque realmente esto es una de las causas de enfermedad, ya se está dando como enfermedad, pero yo creo que va a ser una de las causas más graves de enfermedad y pues nosotros como padres que tenemos esta futura humanidad, pues tenemos que hacer algo, nos tenemos por lo menos que pellizcar, por lo menos que no se le dijo, ¿sí? Se le advirtió. Entonces, un desarrollo sano, ideal en los niños que pues deberíamos tener, es poder compartir con ellos, sobre todo en esos primeros 7 años, que ya no es nuestro caso, pero me imagino que lo hicieron aquí en el jardín y ustedes con sus hijos de ir a la naturaleza, explorar, tener esas vivencias, todo eso es lo que nos va a permitir un desarrollo sano, un desarrollo de la realidad, donde el niño pueda hablar con usted, donde usted lo pueda escuchar, donde haya un adulto que tenga una moral adecuada, un adulto tranquilo. Y las recomendaciones que se dan en el uso del celular en los niños es educación responsable con los medios electrónicos, unas bases sólidas en los primeros años de desarrollo de los sentidos. Y los sentidos es que podamos ir a la naturaleza a través de ese tacto que tenemos, que vamos al contacto con los otros, que nos podamos mover, ¿sí? Que podamos tener ese equilibrio y todo eso nos desarrollamos, los niños lo desarrollan en el jardín de infancia y obvio con nosotros en casa. Contar cuentos y a mí me sirvió mucho, por ejemplo, que yo les leía un libro y cada noche les leía un capítulo. Entonces eso era muy emocionante porque cada noche era como, terminó el capítulo y ¿qué sigue? Y al otro día venía otro capítulo y eso hizo que ellos tuvieran esa adherencia a la lectura. Todos los niños no son iguales. En mi casa las mujeres leen más que los hombres, sus razones tendrá en mi casa, pero eso les hizo que ellas tuvieran un amor a la lectura. No pantallas en el dormitorio, por favor. Eso es pues no solamente de los niños, de todos, no deberíamos tener pantallas porque así ellos estén apagados, están todo el tiempo emitiendo y esto pues genera disturbios en el sueño. En la televisión no puede ser más de 20 minutos por día y preferiblemente una vez por semana. Si el niño quiere ver una película, véanla juntos, ¿sí? No dejen que la vean solo. Él necesita tener el adulto para preguntarle, para saber de qué se trata, qué es eso. Ahí pues una recomendación dentro del libro es evite pues cuando tengan propagandas y todas estas cosas porque van a tener influencia sobre el niño. Esto, acordemos las reglas con los papás, hablemos entre nosotros, estos espacios son para que nos comuniquemos, para que lo hagamos en grupo, para que no le quede tan fácil usted cuando le dice que no al niño, pero entonces claro, el mejor amiguito sí ve y entonces se le vuelve un conflicto en la casa. Y comuníquenlo con la familia, involúcrenlo con los abuelos. Yo ya tengo casi que entrenada a mi mamá, pero todavía no, entonces por eso casi no van a la casa de la abuela, porque allá hay televisores, hay iPad, hay celular de la abuela y la abuela se distrae. Claro, para ella es más fácil. Entonces yo casi, pues lastimosamente no. Pero entonces hay que hablar con ellos, explicarles, ¿sí? Que tengan la conciencia de esto para que los ayuden. Uso de los medios acompañados y con límites. Estas recomendaciones en estos niños más pequeños. Si definitivamente, tomaste la decisión o ya lo venías haciendo, porque lastimosamente habrá muchos que ya lo vienen haciendo, entonces empezar a que tienen que dominar la lectura. O sea, si el niño no lee, si el niño no está dominando la escritura, hay que ser contundentes, no lo dejen estar
no es que les van a enseñar a leer ahí, ¿no? No deben estar con los medios electrónicos. Ya sabemos, el niño tiene que desarrollar esas habilidades y los medios electrónicos se la van a restar, se la van a robar, que se la van a entregar muy fácil, molida, mascada y lista. Entonces, por favor, aprender a tocar un instrumento. Permítanle, el colegio tiene esta, yo no es que esté haciendo propaganda, pero tiene este taller orquestal que es maravilloso y esto ya el colegio lo tiene. Yo a mis hijos no les he dado la opción, que si quiero o no quiero, no quiero, es que tiene que venir. Y yo, obviamente porque yo lo sé, pero también se los quiero contar, es muy importante y el colegio ya lo tiene, es una obligación, escoge cuál, no te estoy preguntando si quieres o no, escoge. Montar en bicicleta, nadar, correr, saltar, brincar. Es muy importante que el niño tenga estas habilidades si realmente quiere lograr ir a tener una posibilidad con los medios electrónicos. Acompañarlos a descubrir la literatura infantil, ¿sí? Entonces ir a leerles por la noche los cuentos, hacer amigos, que tengan amigos, que puedan ir y socializar. Otra cosa que es importante, tener estos adultos dignos de confianza. Y si no puede evaluar sus propias capacidades, hay que protegerlo de los errores, porque no, lo que quiero decir allí es que no tenemos todavía a estas edades, de 7 a 14 años, una capacidad para evaluar hasta dónde nos podemos equivocar, qué tanto la podemos embarrar. Si los dejamos en estos medios electrónicos solos, pues es muy riesgoso de que cometan un error, de que vean algo que no era el momento. Eso es como si usted se come el frijol recién nacido, pues se va a indigestar, le va a hacer daño, lo va a dañar. Esa marca le va a quedar para el resto de la vida. Eso es como un shock, ¿sí? Eso es como cuando tenemos un evento traumático. Y yo he tenido pacientes, tuve una niña de 11 años, justo en pandemia le pasó, que ella se tomó una fotico selfie de sus partes íntimas y se la mandó a otro niñito de la misma edad. Esto le marcó para siempre la vida a esa niña. Hoy por hoy tiene un hipertiroidismo, una enfermedad autoinmune en la tiroides, le duele todo, tiene un trastorno ya obsesivo compulsivo. ¿Qué hacer? ¿Cómo le digo a esa niña? Ese trauma es una bobada, no te preocupes, no pasa nada, pero no era una bobada. A los 11 años, donde tú no sabes qué pasa y apenas el alma va a empezar a sentir, es un shock muy fuerte. Entonces debemos cuidarlos, debemos protegerlos, que sabemos que ellos van a cometer errores, pero por lo menos que no sean de este tipo. Este es el tuyo. Y aquí la pregunta es esta, ¿y en casa quién es que pone las reglas? Porque ahí es donde está el problema. En el primer septenio, los niños nos imitaron por completo. Y teníamos unas reglas nosotros, como familia, que ellos imitaron. Fantástico. Ese primer septenio es maravilloso porque ningún niño pone problemas por hacer lo que papá está haciendo o lo que mamá está haciendo. Está aprendiendo de esa manera y está incorporándolas de esa manera. Esas normas que habían en casa eran las normas que nosotros teníamos, pero que a partir de que cumplieron los 6, 7 años, ellos empezaron ya a separarse de nosotros y empezaron a compararse también con nosotros. Entonces ahora la función de ellos en ese proceso de experimentación de ese segundo septenio es justamente eso, experimentar, porque tienen que experimentar con el sentido del gusto, con el sentido del olfato, con el sentido de la vista, ¿sí? Para poder transformarse como seres humanos. Pero a partir de ahí también ese proceso de experimentación nos va a llevar a querer expandir esos límites que nosotros les habíamos puesto, a cambiar esas normas que tenemos en casa. Entonces todas las noches, todos los días a la hora del almuerzo, comemos ensalada, siempre. Y era fantástico cuando estaban chiquitos y ellos comían la ensalada sin ningún problema. A partir de los 7, no, mamá, ya no quiero ensalada, no me gusta. Y se cambió una regla esencial de la alimentación básica en casa. Y en efecto, quien cambia la regla no es el niño. Quien cambia la regla somos nosotros, que ahora como no le gusta al niño la ensalada, entonces le voy a dar esta otra cosita para que. ¿Por qué tenía que haber cambiado una regla tan esencial y tan básica como que debería tener un plato, una porción de ensalada en su alimentación para tener una alimentación balanceada? Porque al niño ya no le gusta la ensalada. Y ese es un error que cometemos los padres en ese proceso de acompañamiento con los niños. Entonces aquí hay unas recomendaciones respecto al uso de la tecnología que son muy importantes para que las tengan en cuenta, porque como hemos venido entendiendo, hay un proceso de desarrollarnos tanto física, cognitivamente como espiritualmente, ¿sí? Y necesitamos, este es un proceso, vamos a construir unos rascacielos. Ojalá nuestros hijos sean inmensos, ¿sí? Pero necesitan unas bases sólidas, necesitan un proceso adecuado. Yo no le puedo decir al ingeniero, no, ingeniero,
póngale varilla a esa blandita, a esa barata, porque eso no... Me va a decir, no, perdóneme, es que si lo pongo eso, el edificio le va a caer, ¿sí? Eso mismo le pasa a nuestros hijos. Entonces, la recomendación en este aspecto son, primeros años de la escuela, evitar los computadores, ¿sí? Ellos necesitan aprender a acceder a la información. Y ojo, esto nada tiene que ver con tecnología. Acceder a la información es pregúntale a papá, pregúntale a mamá, pregúntale al hermano, pregúntale al amigo, pregúntale al abuelo. Encuentra la información que necesites, está ahí en el mundo. Aprende a buscarla ahí, ¿sí? No tener celular propio es una condición muy importante, pero claro, ya la cagué, ya lo di, ¿sí? Ahora, ¿cómo la soluciono? Entonces, vamos a empezar a entender qué condiciones podemos empezar a implementar para que esas normas trabajen en función de su bienestar. Usar solo aplicaciones adecuadas para la edad, limitar el tiempo de 35 a 45 minutos por día y no todos los días. Un niño que pase 5 horas por semana genera inmensos trastornos en todo su desarrollo, ¿sí? Ojalá hagan el ejercicio de revisar, quienes tienen ya niños con teléfonos, cuántas horas están pasando conectados al teléfono. Y ojo, los iPhone y los Android y todos estos teléfonos hoy te dan datos muy interesantes, porque no solamente es el teléfono que yo estoy usando en este momento, no, es que cada vez que yo levanto el teléfono para ver la hora, el man me está contabilizando un uso del dispositivo. Y en efecto, yo estoy siendo impactado por una pantalla. Y tengo reportes en mi casa de 12 horas de uso de un teléfono. Por eso hoy hay un chico de nuestro que no tiene teléfono. Está guardado en el cajón. Pasó por encima de todas las normas que teníamos. ¿Perdiste? ¿Lo dejas aquí? El man no tuvo alternativa, no hubo discusión, no hubo pelea, porque ya tenía las normas claras, ¿sí? No tener acceso a internet o estar acompañado de un adulto. Ustedes no se imaginan lo que sucede en internet hoy en día. Y ojo, Facebook, Instagram, TikTok, las normalitas, no se imaginan lo que sucede ahí. O sea, es aberrante. Y de ahí para allá, pues, se encuentra uno de todo. Si debe estar solo, actívenle un software que limite el tiempo y la protección infantil. Ojo, estos casos de abuso sexual y de muchos casos están incrementándose, pero por montones, en Colombia, ¿sí? Esto no es un caso aislado no, aquí, al ladito de nosotros. Navegar en lugares seguros y limitar algunas aplicaciones que demandan mucha ansiedad, como por ejemplo YouTube y TikTok y todas estas aplicaciones. 3 de cada 4 niños navegan en Internet en sus tiempos libres. Y ojo, si esto lo acompañamos de la cantidad de horas que pasan, pues tiene un impacto bastante fuerte en la construcción de su propia identidad y en las relaciones sociales. Hoy, desafortunadamente, ese nivel de comparación que tenemos con el mundo de afuera, ese mundo maravilloso que nos entra por el sentido de la vista, además, que es un gran espejismo en muchos aspectos. Recuerden que el sentido de la vista es ese sentido que fácilmente se deja engañar, ¿sí? Todos podemos estar viendo un espejismo aquí, unas cosas maravillosas, fantásticas, que no son verdaderas, ¿sí? Y eso está impactando en las relaciones sociales, cómo se involucran los niños los unos con los otros. Tienen hoy una barrera gigantesca porque ellos no son iguales a los otros, no son iguales a esos niños perfectos, a esas cosas maravillosas que están viendo, y eso los está afectando y está afectando esa relación que tienen. ¿Cuáles son los riesgos? No tienen una capacidad de juicio madura todavía, utilizan la comunicación digital. Yo tengo prohibido en mi casa, incluso a mi mujer se lo prohíbo, no me mande mensajes de WhatsApp si usted está aquí. No, llámeme, pégueme el grito, suba, venga, hábleme, aquí en vivo y en directo. No me mandes un mensaje si estás aquí, ¿sí? Y a todos se las tengo igual. No les contesto. Vea, que es que usted no ha venido, no me ha dicho nada. No, que es que te he mandado 10 mensajes. Parce, se perdieron en el limbo porque aquí no llegaron nunca, ¿sí? Las diversiones y el entretenimiento se buscan en internet. Esta historia de los niños se reunieron a jugar un videojuego. O sea, ¿a qué reunieron? El fin de semana, tres niños sentados en un sofá con un teléfono. O se paran y a cada uno lo quiero ver entrepado en la punta de un árbol
o si el internet se fue. Así de sencillo. Y ellos ya me conocen y ya saben que yo hablo en serio. Entonces, se pararon, se pusieron los zapatos y fueron a jugar fútbol. Y fue fantástico. Y lo saben hacer. Créanme. Esa historia de que es que te van a hacer pataleta y se emputan y nada. No. Eso dura 5 minutos. Y si usted está claro en que lo que está haciendo le va a hacer daño y la decisión que estás tomando de limitar eso es beneficiosa para él, tiene que estar claro ese en uno, porque uno es el que emite esa vibración y ellos van a entender y no se van a desgastar, porque no se van a desgastar tratando de buscar algo que saben que no van a conseguir, ¿sí? Pero si hay el mínimo de papaya, por ahí se las meten. Entonces, ténganlo cuidado. Tener dispositivos propios trae problemas indiscutiblemente. Y esto es urgente. No tener cuentas en redes sociales ni WhatsApp. No tener computadora, tablet o celular propio. Y no tener pantallas ni dispositivos Bluetooth en los dormitorios. Ojo, esta historia de Alexa y de todos estos aparaticos son fantásticos, son maravillosos, pero hacen un daño gigantesco. Y entre más alejados esté el router de internet de las habitaciones de los niños, se van a dar cuenta cuál es el cambio en la conducta de los niños en menos de una semana. Se los aseguro porque lo hemos hecho en mi casa. Desconectamos internet en la noche, a las 10 de la noche fue el internet, todo el mundo está durmiendo tranquilo, calmado, se levantaron serenos, se sientan a hablar, el desayuno es maravilloso, no hay problema, es una cosa fantástica. Y uno dice, wow, ¿sí? Pero eso sí, a mí me olvida quitar el internet y al otro día el mierdero no se lo aguanta nadie, no se lo aguantan, o sea, es increíble cómo eso les afecta la noche, ¿sí? Y ojo, no es que estén usando el teléfono, es que el internet quedó conectado, así de sencillo, ¿sí? Y es una cosa que lo hemos comprobado y lo hemos vivido nosotros en casa. Y definitivamente quitarnos esta historia de que somos nativos digitales. Ellos aún no diferencian el mundo verdadero de lo falso, lo están construyendo, pero hoy están bombardeados por un mundo ficticio y eso es una de las cosas que más les está afectando, no solamente el desarrollo físico, porque afecta ese mundo en el que yo me encierro, además en ese periodo de 12 a 14 años que empiezan ese proceso de transformación hormonal y que empiezan a encerrarse ellos cual capullo para transformarse en esa bella mariposa. Ese encierro es un encierro totalmente nocivo si están sumergidos en los medios digitales. Y ahí es donde llegan los trastornos en el estado de ánimo y las influencias en las conductas sociales. Un estudio de adicciones a Internet en el 2015 reveló que el 50% de los niños o de los jóvenes entre 12 y 17 años les quitan de 2 a 3 horas al día de su vida conectados en el Internet. Fines de semana pueden aumentar hasta 4 horas el consumo usual que ya tenían. El 20% promedio de 6 horas fines de semana, el 22% hay intranquilidad, irritabilidad, intolerancia cuando disminuye el uso de Internet y este es un efecto de la abstinencia. Cuando a una persona adicta se le quita la sustancia, va a ser un proceso de abstinencia. Entonces eso tenerlo en cuenta. 5% sufren de consecuencias patológicas por el uso de Internet. 8% alto riesgo de desarrollar adicciones a Internet, 8 a 10 horas, eso ya marcaría un proceso de adicción a Internet. Más del 60% de los niños entre 9 y 10 años pueden estar máximo 30 minutos entretenidos sin televisor o celular. Sí, estoy aburrido, y es para que uno les pase el celular. Ellos ya no saben hacer nada más. Todos estos aparatos y también los videojuegos son elementos de adicción y son el primer paso para las drogas, pero ya está catalogado y ya hay centros de rehabilitación para poderse liberar de la adicción a los medios electrónicos, porque generan una recompensa inmediata. Eso quiere decir una estimulación de un neurotransmisor que se llama la dopamina. Todos los que toman café elevan dopamina los primeros 30 minutos y saben lo rico que es. Pues imagínense que eso hacen los medios electrónicos permanentemente. Entonces, como están súper estimulados, cuando tú se los quitas, ¿cómo se ponen? Porque no es como el café que te quedó adentro.
y te duró 30 minutos. Esta es inmediata, inmediata, inmediata. Entonces todo el tiempo, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces no es un poquito, tú le puedes decir, no, vas a ver un poquito. Siempre lo vas a tener bravo. Bueno, en Corea del Sur, dice el libro al que me referí, al que busqué, pues, dice que ellos no dan a los niños menores, a los niños pequeños, no los dejan tener tecnología. Y solo a los niños mayores de 12 años empiezan a dárselos paulatinamente, lentamente. Hasta los 19 años se les instala un programa que los protege de violencia y pornografía. Registra el tiempo en la pantalla y avisa a los padres si se pasa del tiempo límite. Interrumpe la conexión a internet a las 12 de la noche en los hogares. Pero eso no es gratis, ¿no? Este es el resultado de un montón de daños que han tenido que empezar a reparar por ser un país líder en tecnología, ¿sí? Imagínense que más del 90% sufren de miopía entre los 9 y 10 años. Ya tienen unas afecciones físicas, ya eso se manifestó en lo físico de los niños que incluso nacen y que los están privando de esto. Más del 30% sufren de adicciones a internet y están con deformidades en la columna cervical por la postura que ya está viniendo con los niños. No podemos evitar los riesgos así los conozcamos. O sea, ya estamos invadidos por esta cantidad de medios electrónicos y por la tecnología. Por eso proponemos, ¿sí?, que retrasemos el acceso de nuestros hijos a las pantallas, cambiémoselos por actividades análogas, vamos a la vida común, a la naturaleza, compartamos con ellos. A veces para nosotros como padres puede ser desgastante, pero se pasa rapidísimo, rapidísimo, este tiempo se agota y ya después pues vamos a tener grandes problemas si no lo hacemos ahora. Entonces nos toca un esfuercito, o conectémonos los padres y turnémonos. Esa puede ser algo que podemos hacer los fines de semana, y para así poder tener niños que no vayan a tener riesgos de adicciones, porque a veces pasan estos traumas tan fuertes que lastimosamente los llevan más adelante, ya venían con la tecnología, y estos son los niños que sí o sí van a terminar con adicciones. Tengo miedo del día que la tecnología supere nuestra humanidad. El mundo será entonces una generación de idiotas. Frase desafortunadamente, extremadamente real y vivencial hoy. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he could fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Y este es un ejercicio para que hagamos aquí, ya, ahora. Si tienen con qué anotar, fantástico. Si no, para eso es la tecnología. Una notica Aquí hay en el ahorita. teléfono. No podemos ir. Ahí está. Porque hoy vamos a hacer un ejercicio muy importante para el resto de la vida de sus hijos. Y es que a partir de ahora vamos a reescribir esa biografía de ese niño. Y el ejercicio es muy sencillo. Vamos a escribir 3 normas o hábitos que vamos a implementar en nuestro hogar hoy que van a cambiar la vida de esos niños. 3. Fácil. Sencillos. Que ustedes crean que les va a cambiar la vida a sus hijos. Evidentemente relacionado al uso de la tecnología, pero también si quieren tener nuevas normas, hoy es el momento para que las plasmemos y las hagamos reales y nuestro cerebro las incorpore como una orden en nuestra vida. Así funciona un acto como este, el de escribir esas normas. ¿Ya las escribimos? Porque aquí va la segunda parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio es especificar cuándo ustedes las van a empezar a cumplir. Por eso les dije, sencillas. ¿Algún voluntario que quiera compartirnos sus nuevas normas? Ya, para que la lea, para que la diga.
No. Mira ahí. Párate. Ándate. No, ahí. No, no hay, pero- Bueno, de nosotros dos que no juntamos, Sí. que las tenemos, digamos que claro, no, ya se le apagó el teléfono. Ah, Tenemos dos hijas, una de 16, una que cumple 11 la otra semana, y con la mayor tenemos ese Family Link de Android para la limitación de aplicaciones y tiempo de internet, pero pues a veces es desgastante uno. Una frase que escuchamos la semana pasada que decía, como un adicto le dice a otro adicto que no use la adicción, y eso me marcó mucho, porque todos somos adictos al celular. Pero empezamos la semana pasada y nos fuimos a la feria del libro y descompramos. Entonces, hay que leer libros. El colegio está implementando desde 20 minutos de lectura, pero a mí me marcó mucho que me hicieran miedo, queremos esos libros. Yo le dije, pero son 3. Sí, mientras yo me leo uno, ella lee la otra, luego intercambiamos, yo bueno. Y si han empezado de eso. Entonces, la compra del libro, limitación total del celular el fin de semana. Entre semana la mayor tiene su celular, pero pues tiene tiempos cortos de uso y yo le controlo el tiempo, le bloqueo y la utilización de los medios tecnológicos como el computador, ciérrelo y averigüe por otro lado. Hace una semana nos preguntaron nosotros, por ejemplo, que es muy complejo, nosotros en la época de estudio, usted iba a averiguar algo de dónde iba. a la biblioteca. Hoy en día, usted en su casa, si tiene biblioteca, son libros viejos, ya no funcionan. Y eso, por ejemplo, pregúntele a su papá, a su mamá, a su abuelo, hay información que, por ejemplo, por decir algo, pregunte qué dijo Rudolf Steiner en tal parte. Nadie se lo sabe, entonces ¿qué toca? Mr. Google, entonces hay que abrir el computador. Entonces ahí es donde empieza ese problema de huir a los libros y no al computador, porque es muy complejo. Pero entonces tratar de limitar esos tiempos y poner reglas sobre horas, no lo use, no lo saque. Entonces empezamos con la compra de los libros, tiempo de lectura, y ahí estamos diciendo, mañana tengo un evento, se van las dos con nosotros, no se quedan en la casa, están ahorita, por ejemplo, todo aquí ya en la casa, el televisor, Claro. ¿cómo lo bloqueamos? Ahí están viéndolo, pero mañana se van con nosotros y llevan libros, No o se olvida. llevan la tela de costura, o llevan, no sé, pero no hay celular. Buenísimo. Yo pienso que las reglas tienen que ser muy claras, ¿sí? Pero y firmes. Como se dice, en 21 días se genera una vida, entonces empezar a darle los 21 días duro para Pasar al otro lado. estar más. Súper. Yo Muy te bien. tengo una pregunta. ¿Qué libro compraron para ustedes? Ya, pues es que yo realmente, yo casi no. A mí, yo le decía a mi hija, a mí me obligaban a leer en el colegio. Y eso a mí me marcó muchísimo y me fastidió. Claro. Mi esposa lee y fuimos a la feria del libro porque ella escribió un libro y le hicieron una conmemoración, entonces compró también. Entonces ella lee. Yo ahí cuando me pego ahí al libro, pero ahí es donde va, un adicto y Claro. es complejo, para mí es complejo. Sí, sí. Hacemos el mayor esfuerzo porque, mira, aquí está, Claro. uno todo lo tiene aquí, correos, teléfonos, claves. Si yo le digo cuál es el número de celular de tal persona, usted no lo sabe. Les toca, ya el cerebro está tan ralentizado que usted debe empezar a dar un poquito de esto para que... Pero fíjense que la mayoría de nosotros sobrevivimos casi que toda nuestra adolescencia sin un teléfono. Y nos sabíamos todos los teléfonos de todo el mundo. Y la pasábamos buenísimo. Mi mamá, por ejemplo, tenía una regla en mi casa. Cuando yo estaba adolescente, mi mamá decía, a mí no me vaya a llamar en la noche
si usted va a ir, se va a emborrachar, va a hacer lo que quiera, no me llame, no me interesa. Y eso me hizo ser muy responsable de mí. ¿Sí? Hoy, si a mamá no la llaman cada 5 minutos, mamá entra en pánico y llama a los bomberos, a la policía, al SMAT. O sea, ¿sí? Yo quiero cerrar con una reflexión muy importante porque siendo padres, yo soy papá de 1 y padrastro de 5. Cuando llegué a la vida de estos niños, o cuando ellos llegaron a mi vida, porque además fue así, empecé a notar que esos niños empezaban a tener comportamientos muy míos. Y ahí me di cuenta lo cafre que soy. Y me tocó empezar a cambiar. Y me tocó empezar a entender que yo era ese referente que ellos estaban tomando en ese momento para su vida y para su proceso de desarrollo. Y fue una cosa muy confrontante conmigo porque era modificar mi ser, mi esencia, en función de estos chinos. Y llegué al punto de preguntarme, pues, ¿por qué tengo que cambiar como soy? Pero lo que descubrí de todo eso es que convertirme en un buen referente para ellos me abrió un universo de posibilidades en la vida increíbles. Y hoy yo puedo decir, y se lo digo a todo el mundo, yo tengo un antes y un después de Tatiana. Mi vida era el lado oscuro del universo y llegó la luz. Y hoy yo soy el coco en la casa, ¿no? Porque yo sí no paso, para mí las reglas no son negociables, ¿sí? Y como se los digo a ellos, yo no negocio con terroristas, hermano. Usted puede hacer todo el show, todo el berrinche que blanco es blanco y la línea estaba pintada y usted pasó. ¿Qué hacemos? Pero hoy que me he vuelto incluso mucho más estricto en hacer cumplir las normas de nuestro hogar, que hicimos un ejercicio hace unos meses de sentarnos y escribirlas. ¿Cuál norma de gobierno? Y a cada uno se le entregó su manualito y se las leía además para que no quedaran interpretaciones de nada. Y es increíble cómo a partir de ahí se han solucionado un montón de conflictos que permanentemente habían, porque esos límites con mamá Cestí llega al punto en que se rompen, ¿sí? Y cuando se rompen, vuela, mejor dicho, para todos lados, ¿no? Entonces, ese punto de entender que somos nosotros el rol guía, somos nosotros que en ese primer septenio los guiamos a ellos en nuestro hacer, ¿sí? Que en ese segundo septenio los acompañamos como esa estructura contenedora para que ellos puedan experimentar todo lo que necesitan experimentar, porque necesitan experimentarlo, ¿sí? Pero somos nosotros los que les ayudamos sosteniendo esos límites para que no se hagan daño, para que a partir de los 14 años podamos abrir nuestros brazos y tener la confianza de soltarlos al mundo, para que a partir de ahí ellos mismos entiendan de qué carajos era que les estábamos hablando antes. Ah, ¿estrellaste el carro? Lo pagas. Ah, ¿se dañó tal cosa? La arreglas, como a todos nos toca en la vida. Ah, que es que tengo que ir y no tengo carro para ir. Coge bus, camina, hay una bicicleta maravillosa, soluciónalo de alguna manera. Como le dije al mayor, un día que me hizo el reclamo, es que ustedes no me prestan el carro. Sí, no te prestamos el carro, es que tú no tienes carro. O sea, yo soy el primero que me va a sentir más feliz y más orgulloso el día que tengas carro. Te apoyo. ¿Qué hay que hacer? Encuéntralo, solución. Y hace poco nos dijo, voy a comprarme un carro. Fantástico. Por lo menos ya abrió la mente a esa posibilidad. Y es ese forzarlos también, cual pajaritos, ¿sí? A que en algún momento también les pegamos una patada en la nalga y salgan y vuelen, porque necesitan volar. Hay una frase que me encontré en un libro, no recuerdo el nombre exactamente, que decía que el rol del hombre en la familia es ayudarle a los adolescentes a salir de las naguas de la mamá. Pero todo esto para poderles expresar que es un trabajo en equipo. Las mamás aportan un montón de amor y sin ese amor esos niños no sirven para nada en la vida. Es supremamente importante el rol de las madres. Ese desborde de amor infinito es extremadamente vital para ellos. Pero somos los padres también los que ayudamos a contener un poco eso en el momento en que hay que contenerlo, para que no se desborden, para que no tengan esos excesos que los pueden llevar
hacerse daño. Y sobre todo de tomar la conciencia de que ese momento, así como el nuestro, no se vuelve a repetir nunca más. Esos de 0 a 21 años los vivimos una vez y tal cual como construimos la verdad de nuestra vida y de nuestro universo en ese periodo de tiempo, vamos a seguirla repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que no tomemos conciencia de aprender a sanar todas las cagadas que vivimos en ese proceso, y esa ya nos toca a nosotros, y la verdad es que sale carísima además. Entonces, si usted le quiere ahorrar un poquito de todo eso a sus hijos, hagan realmente valer esas normas que acaban de escribir, hagan el experimento para que ustedes mismos validen y noten el cambio que hay, y en efecto, lo más importante de todo es que apliquen esas normas para ustedes mismos y van a ver cómo la vida les empieza a cambiar. Yo trabajo todos los días en un computador y estoy sentado muchas horas en un computador porque estoy en un momento de mi vida además muy enfocado y muy reflexivo en desarrollar algo nuestro que creemos va a ser muy importante. Pero lo tengo claro, es un periodo de mi vida. Es un periodo de mi vida que además lo tuve que haber hecho hace mucho tiempo y que por todas las cagadas que tuve a lo largo de mi desarrollo de infancia y de adolescencia, no tuve los elementos y las herramientas para lograrlo a tiempo. Y hoy, 50 años después, es que digo, qué cagada que no hice esta, no hice esta, no hice esta. Cuando voy a ver, todo eso está fundamentado en esos años. Esa fue mi verdad. Me ha costado un montón repararlo, gracias a ella. Y hoy justamente es un poco ese acompañamiento que queremos, o que yo vengo a ofrecerles, para que acudan a estos médicos que tienen toda esa experiencia y todo ese conocimiento y que pueden acompañarlos en esas dudas que todos tenemos. Ningún chino viene con manual, ¿sí? Todos necesitamos, en algún momento tenemos un montón de dudas. Hoy en Cali, sobre todo, tenemos un grupo de médicos y de terapeutas especializados en eso. Y es muy importante que los usen porque estamos hablando del futuro de sus hijos. Una pendejadita. Muchas gracias a todos por estar aquí.